Una de mis frases célebres favoritas es de Friedrich Nietzsche. Él decía que sin música la vida sería un error. Con esto les brindo un cordial saludo, tutor, compañeros de este maravilloso viaje que recién empezamos. De fondo escuchamos el segundo movimiento de la séptima sinfonía en la mayor, opus 92 de Beethoven, una de las obras clásicas que más ha marcado mi gusto y mi pasión por la música clásica y por la música en general. Ya fue en la prehistoria cuando los hombres comenzaron a utilizar piezas de hueso y de otros materiales para mezclarlos y para rasparlos, frotarlos entre sí, con el fin de hacer sonidos, lo que nos deja implícito que la música ha estado presente desde el principio, desde que los seres humanos han tocado la tierra. Para los chinos era fundamental. En Mesopotamia era imprescindible el arpa para la interpretación musical, y de la cultura de Mesopotamia sale nuestra civilización occidental. Para los griegos y los griegos fueron de hecho los que le dieron el nombre a esto, a la música. De hecho, para ellos involucraba otras artes como la poesía, la danza y la música en sí. Platón decía que la música era la base de la educación. Ahora, los romanos se beneficiaron más de los griegos que los griegos de los romanos en medio de la expansión del Imperio Romano. Fueron los romanos los que adoptaron muchos de los conocimientos, no solo musicales, sino también políticos, matemáticos, de arquitectura y de otras artes y de otras ciencias. Fueron más los romanos los que se vieron beneficiados que los griegos en sí, de los romanos. Posteriormente comienza la Edad Media. De la Edad Media, la iglesia influyó mucho en la música. De allí parte música como el canto gregoriano, pero no todo era música eclesiástica, también estaba la música profana, y ha alcanzado la cúspide de la expresión con los menestreles, los juglares, los trovadores. De hecho, de este periodo me encanta una obra que se llama El Libro Rojo de Montserrat, interpretada por Experium 20 a cargo del director Jordi Savall. Es una obra basada en unos manuscritos encontrados a finales de la Edad Media en Aragón, en España. Es maravillosa, una obra maravillosa de música y de historia. En el Renacimiento, el periodo que comprende 1450-1600, destacamos a John Dowland, compositor de reconocidas melodías para laúd. Recordemos que el laúd fue uno de los precursores de la guitarra moderna. Y también destacamos a los alemanes y a los españoles como grandes expositores de la música renacentista. Y el barroco, entramos al barroco, que es el periodo comprendido entre 1600 y 1750. Este es un periodo que influye grandemente en mi historia musical personal. Su más grande representante es Johann Sebastian Bach, y de él puedo destacar sus obras para órgano, sus preludios y sus fugas. Esta versión, interpretada por Helmut Wolczak, en especial en los órganos de Rotterdam y Estrasburgo, son dos de los órganos más reconocidos y más grandes del mundo. Es una de mis versiones favoritas de las obras para órgano. La Toccata y Fuga en Re menor es tal vez la más reconocida de todas porque tiene un aire lúgubre y medio, podemos decir, tenebroso. Esa es una de mis obras favoritas de órgano de Johann Sebastian Bach. También tenemos los conciertos de Brandenburgo, los 6 conciertos de Brandenburgo. Estos están interpretados por el Festival de Cuerdas de Lucerna. También del barroco destacamos a George Friedrich Händel, que fue también, al igual que Bach, compuso mucha música para iglesia. Sin embargo, una de mis obras favoritas también que influyó mucho en mi gusto musical ha sido la música para los fuegos artificiales, compuesta por Händel para la realeza. De allí ya entonces pasamos al periodo clásico comprendido entre 1750 y 1820. Destacamos de eso a 3 grandes compositores que ya bien son conocidos porque son los más reconocidos a nivel mundial por su trayectoria y por lo que representa, por lo que han sido las interpretaciones que se ven en televisión, por las interpretaciones que se ven en cine, que son Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, y tenemos a Franz Joseph Haydn. Estos 3 son los más importantes del periodo clásico. De Beethoven podemos decir que, bueno, Beethoven tenía un problema de temperamento bastante serio. De hecho, en la película Copiando a Beethoven lo denominan como la bestia. Un problema de temperamento derivado del maltrato de sus padres, de su padre en específico, y de que por infortunio de la vida a los 30 años comenzó a quedarse sordo. Aún así compuso 9 sinfonías para el deleite de la humanidad, de las cuales me gustaría resaltar la sinfonía número 5 en do menor, opus 67, muy reconocida, y está interpretada de manera magistral en la película de fantasía 2000 de Disney. Junto con la animación es un espectáculo maravilloso. Aparte tenemos a Haydn y tenemos a Mozart. Algunas personas dicen que es el genio más grande de la música en general. Personalmente no lo creo, para mí personalmente es Bach, pero es una opinión personal. Lo que sucede con Mozart es que su precocidad y su genialidad para componer desde muy temprano pues ya le otorgaron ese título. Pasamos al romanticismo, que comprende los años entre 1820 y 1900, y fue Friedrich Chopin el más reconocido de este periodo, junto con Franz Liszt. Franz Liszt, hay una curiosidad, él fue alumno de Carl Czerny, que a su vez fue alumno de Beethoven. Czerny es creador de algunos de los métodos para piano más utilizados en la actualidad
que de hecho lo vamos a utilizar nosotros durante el desarrollo de nuestros conocimientos profesionales. Entonces Chopin definió completamente mis gustos por el piano sobre todo. Pues hay quienes dicen que Liszt era más virtuoso en la ejecución del instrumento. De hecho, podría estar yo de acuerdo. La campanela es una obra muy compleja y muy hermosa, pero Chopin me cautivó con su romanticismo, su oscuridad en ciertas obras y el brío en sus polonesas. Me gusta mucho sobre todo la polonesa Opus 53, la heroica. De la heroica, la mejor versión para mí está en este álbum, La música más hermosa del mundo, que consta de 2 tomos, cada tomo de 12 discos, y del disco número 12 de este volumen fue extraído, o está incluido, perdón, la que para mí es la mejor versión de la polonesa Opus 53 de Chopin, la heroica. Ya entonces pasamos a hablar de Tchaikovsky también, un ruso, quienes lo denominan como el rey del ballet. De hecho, estamos de acuerdo también con esa denominación para Tchaikovsky. De Tchaikovsky yo destaco 2 obras de este álbum que me parecen importantísimas, que es El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Para mí esta interpretación de la Orquesta Real Filarmónica es la mejor interpretación. Y ya comenzamos entonces con la música contemporánea, y de ellos podemos hablar del neoclásico, de un artista neoclásico que es Carl Orff. De Orff tenemos su obra más reconocida, que es Carmina Burana. Esta versión, interpretada por la Orquesta Sinfónica y Coral de Atlanta, es una versión maravillosa, para mí la mejor versión de Carmina Burana. El problema con Orff, que muchos le atribuyen a eso, era su afiliación con el Tercer Reich. No obstante, pues eso no le quita el hecho de que era un artista imponente de música. Ya a partir de la música contemporánea les comento sobre mi historia. Mi historia comenzó cuando yo era un chiquillo de 6 años, ilusionado por ver a los tecladistas de la iglesia donde asistía con mis padres, con mi familia, con mis abuelos. De allí, de ese gusto, pues mi abuelito me regaló mi primer teclado, una organita, una Yamaha. Mi papá se dio a la tarea de enseñarme, y fui creciendo, desarrollé gusto aparte de la música clásica por escuchar rock and roll, Elvis, los Beatles, Alan Parsons. Y tiempo después, para desgracia de los oídos de mis papás, comencé a escuchar a Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Slayer. Y de estos discos, mi favorito, tal vez por su conjunción con la música clásica, es el SM Metallica y la Orquesta Sinfónica de San Francisco, en donde algunas de las mejores canciones de Metallica son interpretadas con una orquesta sinfónica que hacen un trabajo maravilloso. Uno de los grupos también que ha cautivado y que ha influenciado mucho en mi historia musical, el grupo argentino se llama Conjunto de Instrumentos Informales Lelutier. De ellos destaco mucho su capacidad, su virtuosismo para mezclar la música con el humor. Una obra que para mí es imprescindible de ellos se llama Mastro Piero, que nunca, del año 1977. Yo a ellos tuve la oportunidad de verlos en vivo acá en el país cuando vinieron en el 2003, después de muchos años de no venir, con su obra Todo porque rías. Antes, en ese entonces, no había fallecido Daniel Rabinovich, y luego en 2016 volvieron y tuve la oportunidad de verlos en vivo. Ya había fallecido Daniel, no había fallecido Marcos aún, y Carlos Núñez estaba a punto de abandonar Lelutier. Carlos Núñez, de hecho, es uno de mis pianistas favoritos y compositores favoritos. Lo que ha hecho para Lelutier ha sido increíble. Y bueno, esta es una breve disertación de lo que ha sido la historia de la música, mi historia de la música. Gran parte de la colección que les mostré es un tesoro musical heredado por mi abuelito, quien por la misericordia de Dios aún vive y pues todavía está compartiéndome sus experiencias, enseñándome y guiándome. Les ofrezco un cordial saludo y hasta pronto.